Capítulo 11. Carl y yo nos comprometimos en otoño de 1943. Hitler siguió ejerciendo presión para que nos casáramos, no directamente, sino a través de la jefa de cocina y de otros oficiales de las SS. Sus acciones no resultaban sorprendentes, ya que hizo lo mismo con una de sus secretarias personales al inicio del año. Carl y yo seguimos dando excusas, por lo general relacionadas con el peligro que implicaba mi trabajo, pero sabíamos que nos tendríamos que casar pronto. El tiempo se nos estaba acabando. En respuesta a nuestras demoras, el Führer ordenó que se me retiraran de mis deberes de cata, pero las protestas de la jefa fueron lo bastante enérgicas como para que se me permitiera seguir en la cocina como tenedora de libros y como catadora de refuerzo en caso de que fuera necesario. A pesar de sus sentimientos acerca de nuestro futuro matrimonio, Hitler estuvo dispuesto a ceder su control total porque la jefa confiaba en mi juicio como catadora. Poco después de nuestra cita con el Führer, Carl inspeccionó el medallón. Pensaba que podría contener un micrófono en miniatura, pero era solo un prendedor y nada más. Desde ese día en adelante lo usé a diario cuando salía, a pesar de que detestaba el partido y todo lo que representaba. A lo largo del otoño, nuestra estancia en la Guardia del Lobo se volvió rutinaria. Caí presa de la fiebre del búnker. Cuando empezó el frío, el confinamiento claustrofóbico de nuestro estrecho dormitorio se volvió cada vez más insoportable. Cuando no me encontraba con Carl, él y yo dábamos caminatas. Necesitábamos salir y respirar el aire fresco, incluso en los días sombríos y lluviosos. Para mediados de octubre, las nubes nos cubrieron con nieve y los búnkeres parecieron tornarse en bloques de hielo. Con tal de alejar el frío, yo me envolvía en suéteres y abrigos y me ponía guantes. Me mantuve alejada de Dora y de las demás catadoras porque no quería responder a sus preguntas relacionadas con mi vida personal. Hitler siguió haciendo viajes periódicos de ida y vuelta a la Guardia del Lobo. Carl y yo no nos enterábamos de los sitios a los que se dirigía, sino hasta después de que estaba de vuelta sano y salvo en el cuartel. Era entonces cuando escuchábamos, con gran detalle por parte de aquellos que lo acompañaban, las historias por lo general triviales de sus viajes. Se desató el rumor de que habríamos de pasar la Navidad en el Berghof. Rara vez podía confiarse en tales chismes. Se decía que lo más probable era que las fiestas fueran terriblemente desagradables, a diferencia de otros años. La jefa de cocina anticipaba que escasearían tanto los alimentos como las celebraciones. Parte de este ánimo melancólico, pensaba, provendría del propio Hitler, quien consideraba que las celebraciones excesivas eran dispendiosas y arrogantes ante el sufrimiento de Alemania, aunque él mismo fuera la causa de dicho sufrimiento. Las pocas veces que Carl y yo pudimos estar a solas sin que nadie papaloteara a nuestro alrededor, discutíamos los planes para el asesinato de Hitler, pero no de manera descarada. Nuestro lenguaje se volvió cifrado. Cualquier asomo de conspiración era demasiado peligroso de insinuar siquiera. Un día le pregunté a Carl las razones por las que no era posible lograr nuestra meta con mayor celeridad. Él dijo: paciencia. Y fue todo lo que me respondió. Siempre que mencionaba el tema, musitaba esa misma palabra. A mediados de noviembre, estaba en la oficina de la jefa de cocina revisando la reserva de alimentos cuando uno de los asistentes me interrumpió con una llamada telefónica. Se trataba de mi madre. Mi papá estaba gravemente enfermo y hospitalizado en Berlín. Me preguntó si sería posible que regresara a casa unos días para ayudarle a cuidar de él. Accedí de inmediato y pedí que se me diera el permiso necesario. Empaqué algunas cosas y dejé la mayor parte de mis pertenencias en la Guardia del Lobo. A la mañana siguiente estaba en un tren que se dirigía a la ciudad. Fue un brillante día de noviembre cuando mi madre me recibió en la estación de tren. Tomamos un taxi directamente al hospital,
donde los pasillos estaban llenos de olor a antiséptico y de los efluvios corporales de los enfermos y débiles. Más tarde aprendí a reconocerlo como aroma a muerte. El hospital apestaba a causa de los estragos de la gripe y de las horripilantes heridas de los soldados que tenían la suficiente suerte de terminar en Berlín. Aunque aquel no era un hospital militar, muchas de las habitaciones estaban ocupadas por soldados. Algunos estaban envueltos en vendas de pies a cabeza y respiraban a través de tubos insertados en pequeños orificios en sus vendajes. Mi madre ya me había advertido que mi papá estaba enfermo de gripe y que tendríamos que usar batas y máscaras para visitarlo. Pasó con él varios días y estaba más que necesitada de descanso. El personal le pidió que no permaneciera demasiado tiempo en la habitación porque sus prolongadas visitas aumentaban su exposición a la enfermedad. Una enfermera nos recibió cerca del ala en donde tenían a mi padre. Nos colocamos los ropajes médicos que nos proporcionaron y caminamos por el pasillo hasta la habitación. Al principio no pude ver a mi padre porque se encontraba cerca de la ventana que daba a un patio central. Una fría luz gris entraba a través de las persianas. Habían quitado las cortinas opacas. Las ramas desnudas de un árbol dibujaban una compleja telaraña de líneas oscuras en la superficie encalada de la pared contraria. Pasamos frente a la cama de un hombre mayor, cuya tez era tan gris como la luz que ingresaba en la habitación. Mi padre estaba dormido y le hice una señal a mi madre para que no lo molestara. Salimos de nuevo al pasillo. Me sentía relativamente descansada de mi viaje, de modo que le sugerí a mi madre que regresara a la casa. Yo regresaría por la noche para que ella pudiera estar de vuelta en la mañana. Jalé una silla que estaba cerca de la ventana y pronto me quedé dormida en la silenciosa habitación. Las toses de mi padre me despertaron. Su rostro estaba enrojecido por la fiebre. O estoy alucinando o mi hija está aquí conmigo, dijo en un susurro ronco mientras se quitaba la máscara. Aquí estoy, papá. Me levanté de la silla, me paré junto a él y señalé la máscara. Necesitas volverte a ponértela. No se puede confiar en tu madre, afirmó. Le pedí que no mandara por ti. Necesito un descanso después de tanto cuidarte. Puse una mano enguantada sobre su brazo. ¿Cómo estás, hija? Me da gusto que estés aquí. Tenía más canas que la última vez que lo había visto, y esos fueron meses atrás. Las líneas de su cara se convirtieron en profundas arrugas. Yo respondí, estoy bien. Podremos hablar después. Voy a quedarme al menos 3 días. Para entonces, seguramente te darán de alta. Espero que tengas razón, porque no me puedo dar el lujo de enfermarme, suspiró. Estos días es casi imposible ganar dinero. Conozco a muchos hombres a los que les gustaría ocupar mi puesto en la fábrica. Volvió a ponerse la máscara y tosió violentamente dentro de ella. El dolor torció sus facciones hasta que la crisis pasó. Una enfermera apareció en la puerta y le aplicó una inyección a mi padre, quien poco después cayó en un profundo sueño. Dejé el pabellón y caminé sin rumbo hasta que me topé con el comedor. Solo comí un pequeño desayuno en el tren. Al regresar a la habitación 1 hora más tarde, mi padre estaba despierto y cenaba. Con el tenedor empujaba los trozos de papa hervida y un minúsculo corte de carne cubierto en una salsa diluida. Los alimentos que le servían allí a los enfermos eran completamente distintos a los que se le servían al Führer y a su personal. Me sentí avergonzada de mi buena fortuna. Me miró y sonrió. Le regresé la sonrisa debajo de mi máscara y me pregunté qué decirle. No podía hablar de mi trabajo debido a lo delicado de mi puesto, y tampoco podía decidir si debía decirle que estaba comprometida. Temía que desaprobara mi relación con Carl. Pronto
apareció mi madre y puso fin a cualquier oportunidad de una conversación prolongada. Prometí visitarlo de nuevo al día siguiente. Mi madre y yo nos quedamos hasta las 10 de la noche. Estoy comprometida, le dije a mi madre cuando llegamos a la casa, confiando en que se sentiría complacida. Ahora soy miembro del partido y estoy comprometida con un capitán de las SS. Se llama Carl. ¿Te agradaría? Ella mostró poca emoción. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, con sus manos en el regazo, los ojos dirigidos hacia el mantel. El aroma a madera de té ascendía de nuestras 2 tazas. Compartíamos una bolsita. Solo me quedan 5 bolsitas. ¿Sabes lo que cuesta una bolsita de té estos días? Estoy guardando algunas para cuando regrese tu padre. Mi madre se cubrió los ojos con una mano y rompió a sollozar. Mamá, estaba poco acostumbrada a verla en un estado tan alterado. Me levanté de la mesa y me paré junto a ella, con un brazo alrededor de sus hombros. Falta de todo. Mis palabras revelaban una verdad a medias. Faltaba de todo en Alemania, no en los cuarteles generales de Hitler. Puedo mandarte dinero si tú y papá lo necesitan. Ella siguió sollozando y temblando en su silla. Después se descubrió los ojos y miró fijamente a la pared. No es el dinero. Ya no hay felicidad en Berlín. Hace algunas noches hubo un bombardeo. ¿Qué vamos a hacer? Al igual que tu padre, estoy empezando a creer que el Führer es un demente que nos está conduciendo a la destrucción. Se limpió los ojos con la mano. Me alegro por ti, Magda. Al menos estás segura con el Führer. Estarás protegida. No quise provocarle mayor angustia, de modo que no le expresé mis sentimientos. Temía que no faltaba mucho para que estuviésemos en el mismo peligro en el Berghof y en el Guardia del Lobo que en Berlín. Odio decirlo, pero te envidio. No es bueno que una madre sienta envidia de su hija. Donde sea que te encuentres, estás protegida. Comes alimentos deliciosos y no tienes que preocuparte por pasar hambre. No tienes que preocuparte por las bombas que caen del cielo, ni por la Gestapo que llegue a medianoche y te lleve. Regresé a mi lugar y tomé un sorbo de té aguado de mi taza. Todo lo que estaba diciendo mi mamá era cierto, pero también era falso. Me preocupaba que me envenenaran y que cayeran bombas sembrando destrucción. La Gestapo podía llevarnos a Carl o a mí en mitad de la noche. Quizás tú y papá deberían quedarse con el tío Willy y la tía Reina. Tal vez estén más a salvo en Berchtesgaden. Mamá sacudió la cabeza. Tu padre jamás estaría de acuerdo con eso. No estaría dispuesto a acatar las doctrinas del partido como lo hace su hermano. Y no podríamos presentarnos en su puerta como unos campesinos. Reina es quien lleva la batuta en esa casa. El ambiente sería insufrible. Asentí sabiendo que sus argumentos eran ciertos. ¿Crees que debo contarle a papá que estoy comprometida? Mejor deja que se recupere. No estoy segura de cómo se tomará la noticia. Las palabras de mi madre eran sabias. Deseaba contarles a mis padres acerca de mi relación con Carl y de los planes que tenía para hacer por Alemania, pero eso era imposible. Nos terminamos nuestro té y hablamos del vecindario. En algún momento después de la medianoche, levanté la cortina opaca que cubría la ventana de la cocina. El mundo parecía extrañamente silencioso y creí escuchar el zumbido de bombardeos sobrevolando el área. La noche siguiente, mi madre y yo estábamos sentadas a la mesa de la cocina cuando las sirenas antiaéreas comenzaron su ulular sobrenatural. Tomamos turnos en el hospital durante el día y estábamos colapsadas en nuestras sillas por el agotamiento. Mamá miró hacia el techo como si estuviera rezando y después me miró directamente, con sus ojos completamente abiertos de terror. El techo tembló a causa de una explosión y la lámpara de la cocina se meció como si bailara a un ritmo discordante. Un polvo fino de yeso blanco cayó de una grieta y se quedó en el piso.
Espero que no sea nada, dijo mi madre. Yo confiaba poco en ello. El aire soltaba chispas de electricidad y los bombarderos zumbaban por encima de la ciudad. Deberíamos bajar al sótano, dije, presa del pánico. Me levanté de la mesa de un brinco, lista para tomar las pocas cosas que podría llevar abajo. Sonó otra detonación, más cercana que la última. Las paredes y los muebles temblaban. La intensidad aumentaba segundo a segundo y pronto la totalidad de la casa se estaba sacudiendo como en un terremoto. Grandes nubes de fuego interrumpieron en la noche, mientras que rastros blancos de artillería ascendían hacia el cielo desde la defensa antiaérea alemana. «¡Corre! ¡No queda tiempo!», grité por encima del ruido de las explosiones que golpeaban nuestros oídos. Las bombas caían a nuestro alrededor. Mientras más consideraba el ensordecedor apocalipsis que tenía lugar al otro lado de nuestra ventana, menos pensaba en que debíamos bajar al sótano. Tomé mis papeles de identificación y los aseguré en mi cinturón. Agarré a mi madre por el brazo y la conduje por las escaleras hasta la puerta de entrada, mientras nos protegíamos tras ellas. Una gran bola de fuego anaranjado brilló en la calle. Las alcantarillas explotaron en flamas a causa de las hojas muertas y algunos árboles se prendieron en fuego. Nos salvó la fachada de piedra de nuestro edificio. Abrí la puerta de golpe y corrí por las escaleras, asegurándome de que mi madre me siguiera. Al llegar a la acera, miré al este y grité, hasta donde alcanzaba la mirada. Berlín estaba envuelto en llamas. Hacia el oeste, varias cuadras ardían y una vorágine de llamas y viento ascendía hacia el cielo. No estaba segura de qué hacer, del rumbo que debía tomar para ponernos a salvo. Mi madre me detuvo antes de que pudiera dar otro paso. Me asió con fuerza y gritó, «Frau Horst, quedará calcinada». Por el pánico, olvidé a la viejecita que vivía arriba de nosotros. «Tú, quédate aquí, mamá. Voy por ella». Una bomba silbó en lo alto y explotó en menos de una cuadra de distancia. Las casas se estremecieron en sus cimientos y después volvieron a sentarse con una serie de crujidos. A nuestro alrededor cayeron montones de polvo y cascajo. Corrí por las escaleras hasta el piso más alto de nuestro edificio. Golpeé la puerta con ambos puños, pero no hubo respuesta. Otra bomba cayó en la cercanía y vi destellos de luz anaranjada en el cubo de las escaleras. De nuevo, azoté mis puños contra la madera de la puerta y entonces, tras un instante de silencio sobrenatural, escuché una voz frágil que decía, «Vete». Traté de darle vuelta a la perilla, pero la puerta estaba cerrada con llave. Volví a gritarle a Frau Horst. No hubo respuesta. A mi alrededor el aire se fracturó como vidrio y el impacto me tumbó en el piso. El techo se empezó a doblar entre llamas rojas y amarillas, como si fuera un papel sostenido por una vela. Empezaron a caer rescoldos encendidos sobre mi piel y mi vestido. Me los sacudí de mis brazos y cabeza y huí por las escaleras. No tuve otra opción. Afuera, olas de fuego cruzaban el aire. Llamé a mi madre, pero no estaba por ninguna parte. Vi uno de sus zapatos cerca de la acera. Grité hasta que mi voz se quebró, pero no logré encontrarla. Me alejé hacia el oeste. El aire estaba más fresco y menos congestionado de humo. Miré hacia atrás para ver cómo la ardiente tempestad consumía mi casa. Corrí hasta alejarme por completo y después me senté en las escaleras de entrada de una casa desconocida y empecé a llorar. El bombardeo pareció durar una eternidad. Esperé en las escaleras hasta que se detuvo. El fuego, humo y cenizas de las cuadras cercanas se elevaron por los aires. Las flamas rugían al tiempo que un calor infernal recorría la ciudad. El sonido de ese averno se veía acentuado por los gritos y el estruendo de los edificios que se venían abajo. No recuerdo cuánto tiempo estuve sentada ahí. Frente a mí, arrastrando los pies, pasaban personas con jirones de carne calcinada que colgaban de sus huesos. Hombres y mujeres gemían,
y se escuchaba el llanto de niños adoloridos o separados de sus padres. No había nada que pudiera hacer por ellos. Imaginé a mi padre en el hospital, atestado de personas moribundas y heridas, mientras el Führer sorbía el té muy lejos en su búnker, protegido de las bombas. Ni siquiera el amanecer logró calmar mi rabia. Me fui de la casa después de que alguien me dio agua para beber. No tenía una idea consciente de hacia dónde dirigirme, de modo que vagué durante varias horas hasta que llegué al hospital donde estaban tratando a mi papá. Por fortuna, el edificio no resultó dañado de gravedad en el bombardeo. Los ánimos del personal parecían tan devastados como la ciudad. Las enfermeras desistieron de proteger de la gripe a los visitantes. Filas de camas llenaban los pasillos. Pusieron allí a los pacientes para protegerlos de un posible estallido de las ventanas. Mi padre estaba cerca de su habitación, con la cama junto a una pared. Sus ojos se llenaron de terror en el momento en que me vio. Me vi de reojo en un espejo. Mi cara estaba embarrada de cenizas, mi cabello pegado a mi cabeza, mi ropa llena de perforaciones causadas por las brasas. Me colapsé en su pecho y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Las bombas, mascullé y no pude agregar más. Mi padre supo lo sucedido sin que tuviera que decírselo. Me acarició la mano mientras su rostro perdía toda expresión y palidecía. No vertió ni una sola lágrima. La rabia y el dolor hervían en su interior. Al sonar la sirena del final del bombardeo, las enfermeras trasladaron a los pacientes de regreso a sus habitaciones. Me quedé dormida en una silla y me desperté ya bien entrada la tarde. Mi padre y yo hablamos muy brevemente. Le dije que tendría que regresar a mi trabajo. No mencioné a Carl ni el sitio donde me encontraba. No era momento de revelaciones ni de predicciones de felicidad. No tenía hogar al que regresar, de modo que le imploré a la enfermera que me dejara quedarme esa noche para poder irme en el tren al día siguiente. Mis maletas y mi dinero estaban destruidos. Sin embargo, tenía mis papeles de identificación. Como servía al Führer, no tuve duda de poder conseguir un pasaje a Rastenburg. Esa noche, mientras acompañaba a mi padre, cayó una segunda ronda de bombas. Esta vez sonaron más lejos. De todos modos, el hospital se sacudió con las detonaciones, que rompieron algunas ventanas y dejaron unas finas grietas en algunas paredes. Mi padre caminó por el pasillo con su máscara puesta, y yo me acurruqué contra él. Las horas se arrastraron mientras pasaba el ataque. Durante la mayor parte de la noche tuve su mano en la mía. A la mañana siguiente le dije a mi padre que me marchaba. ¿Y a dónde irás tú?, le pregunté. La casa quedó destruida. Ya encontraré algún lugar, me respondió. O quizá vaya a vivir con mi hermano. Yo no estaba del todo convencida de que pudiera encontrar un departamento en Berlín, mucho menos en nuestro distrito, y estaba absolutamente convencida de que vivir con Will y Reina lo haría sentir miserable. Déjame ver qué puedo hacer, dije con la esperanza de obtener ayuda de Hitler. Su rostro se puso rojo y se infló de furia. Jamás. No quiero deberle favores a ese hombre. Sostuve sus manos entre las mías. No lo entiendes. Puedo facilitarte la vida. Alejó sus manos de un jalón. Hazlo y dejarás de ser mi hija. Regresaré a trabajar y encontraré algún sitio yo solo. Está bien, papá, suspiré. Se hará lo que tú digas. Volví a tomar sus manos y me acerqué a su cara. Ya no tenía miedo de contagiarme. Estoy de tu lado, susurré, y después le di un beso en la frente. Te ruego que lo creas. Sus ojos brillaron en sus profundas cuencas y pareció comprenderme. Haz lo que tengas que hacer para sobrevivir. Sé que harás lo correcto. Abandoné el hospital y conseguí que me llevara una carreta jalada por un caballo. Me bajé cerca de mi viejo vecindario, caminé entre las piedras y el cascajo,
y salté por encima de algunas vigas caídas que todavía humeaban. Había gente barriendo la calle, amontonando lo que quedaba de sus casas cerca de las aceras. Algunas familias se refugiaron en los cascarones de los edificios calcinados al no tener dónde ir. Sus rostros estaban demacrados y se veían agotados, con ojos anhelantes y sin rastro alguno de alegría. Los berlineses acababan de aprender la cantidad de miseria que podía traer los aliados. En ese momento me sentí tan sola y abandonada como todos ellos. No podía hacer más que caminar a trompicones como ellos. El zapato de mi madre seguía tirado donde lo había visto hacía 2 noches. Lo recogí y le di vuelta en mi mano. No tenía ninguna mancha de sangre ni rastro de su piel. Les pregunté a algunos vecinos si por casualidad la vieron, pero todos respondieron que no. Sabía que había perecido en la tormenta de fuego, pero no quería creerlo. Las posibilidades de que me encontrara un refugio o un hogar con alguna amistad no eran más que falsas esperanzas. Había una lejanísima posibilidad de que estuviera en algún hospital, uno distinto de aquel en el que se encontraba mi padre, pero tratar de encontrarla llevaría días. Solo quedaba la estructura carbonizada de nuestro hogar. El techo estaba calcinado y los pisos superiores se colapsaron uno encima de otro. Del sótano ascendían volutas de un humo gris. Todo el edificio, toneladas de escombros, cayó sobre él. Entré tanto como pude en la inestable estructura y llamé a mi mamá una y otra vez. Solo se oía el sonido de pequeñas explosiones y el siseo de fuego que ascendía desde el sótano. En mi corazón sabía que estaba muerta. Me despedí de las pocas personas que deambulaban como fantasmas por la calle. La mayoría se comportaban como autómatas. Sin embargo, en algunos observé un ardiente fanatismo que clamaba venganza. Cobrarían el precio de esta destrucción, de las muertes, de los ataques de los aliados. Pero poco podían hacer aquellos que perdieron sus hogares en los bombardeos. Ese tipo de retribución no era más que un pensamiento ilusorio, tan improbable como el poder detener las bombas que caían. Me alejé de mi vecindario. El estómago se me encogía cada vez que pensaba en mi madre, que casi con seguridad estaría muerta, y en mi padre, quien ya no tenía un hogar al que regresar. Detuve a las personas a las que reconocí y les pedí que estuvieran pendientes de mi madre. No podía decirles dónde trabajaba, de modo que les pedí que se comunicaran con el Reichsbund de Berchtesgaden en caso de tener alguna noticia. Por fin llegué a la estación de trenes. Debía de verme terrible en mi vestido hecho jirones. Sin embargo, todos pasamos por lo mismo y nadie dijo nada acerca de mi aspecto. El horror y el desamparo hicieron de Berlín su hogar. Le dije al guardia de las SS que era imperativo que regresara al lado del Führer. Como lo sospechaba, una vez que mostré mis papeles, encontré pasaje de inmediato. El cobrador del tren me dio una cobija para abrigarme. Mientras el tren se dirigía a la guardia del Lobo, tuve tiempo más que suficiente para pensar en lo que debía hacer. Karl y yo teníamos la responsabilidad de actuar, y la necesidad de hacerlo ardía en mi interior con mayor fuerza que nunca. Estaba segura de que en el partido había otros que se sentían de la misma manera.